Buenas noches con todos ustedes. Vamos a empezar con la sesión programada para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del expediente de contratación. Muy bien. Eh, la base legal de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? De los componentes de este expediente de contratación, lo vamos a encontrar en la ley de contrataciones, en el reglamento de la ley de contrataciones y en el TUO aprobado con el Decreto Supremo 082 del año 2019. Eh, un poco para hablar acerca del expediente de contratación, es importante, ¿no? Conocer su contenido. Es uno de los, eh, contiene toda la documentación que se va a utilizar dentro de la ejecución de la contratación pública, ¿no? Y sobre todo se hace o se inicia, ¿no? Se inicia desde la formulación, desde la etapa de los actos preparatorios. Coayuda a la identificación, a analizar los conceptos, los elementos, a recabar toda la información necesaria para llevar a cabo el proceso de la contratación, así como también establece competencias, establece límites, pueden darse algunas excepciones, determina eh, características técnicas, ¿no? También de algunas obras, por ejemplo, actividades que van a realizar tanto lo que es el área usuaria, el órgano mismo encargado de las contrataciones, va a interrelacionarse también ya en esta fase o para realizar este expediente de contratación con otras entidades incluso, ¿no? Entonces es importante conocer la importancia de este expediente de contratación. ¿Tiene una finalidad? Sí, la finalidad pues es contar con esta base técnica, con esta base económica que le va a permitir a quien, a la entidad, obtener una oferta idónea, con calidad, con calidad siempre mejorando, ¿no? Buscando siempre la mejoría y obtener un costo adecuado y sobre todo la oportunidad, ¿no? Así como identificar, analizar conceptos o elementos importantes para formular un debido o realizar un debido expediente de contratación, establecer competencias, límites, ¿no? Características técnicas también de los mismos bienes, ¿no? De las horas que se requieren, de los servicios que se van a contratar, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de lograr una contratación exitosa. Es importante, sí, porque constituye un aspecto también fundamental dentro de lo que es la contratación administrativa. Y esto va a determinar pues que todos estos elementos que forman parte de este expediente de contratación van a determinar que esta contratación sea favorable o desfavorable también. Si es que hubiera fallas en su elaboración, fallas en los documentos que te tienen que presentar, esto puede ocasionar ¿qué? Va a ocasionar eventualidades dentro del proceso de la contratación y en las demás fases. No estamos hablando de las fases previas, de los actos preparatorios, ya en las fases de selección y después ya en la fase de ejecución propiamente dicho. Entonces, una vez ya formulado el expediente de contratación, nos va a permitir cumplir con las metas y objetivos que la entidad se ha trazado, conforme a que lo que hemos visto la clase pasada, perdón, que son los planes estratégicos. Permite siempre aplicar estos principios de eficacia y eficiencia y contar con la documentación de manera organizada, ¿no? Contar con la documentación de manera organizada, todo lo que la norma prescribe para ello. Entonces, podemos indicar qué es el expediente de contratación. Va a ser el conjunto de documentos que aparecen en todas las actuaciones del proceso de la contratación, en todas las fases, y en este expediente de contratación se van a registrar todos los actos administrativos, ¿no? Desde la decisión de contratar hasta la culminación del contrato. Entonces, en todo procedimiento de la contratación administrativa que se encuentra sujeto a lo establecido, a lo normado en la ley de contrataciones, requiere o va a requerir de una eficiente tramitación del expediente de contratación.
Hemos dicho que este expediente de contratación se va a ver en todas las fases, ¿no? En todos los actos preparatorios. Ahí se van a incorporar también todos los documentos que se generen en el proceso de la contratación, ¿no? Todas las notificaciones, hubieran resoluciones, las propuestas técnicas, económicas, todas las diligencias, incluso que se dan en la ejecución contractual, ¿no? Los laudos arbitrales también se van a detallar en este expediente de contratación. ¿Está bien? Entonces, ¿quién aprueba este expediente de contratación? La aprobación de este expediente de contratación es el titular de la entidad o funcionario público, ¿no? Un funcionario público que de acuerdo a sus competencias tenga que realizarlo o sea competente para ello. ¿Está bien? Pero ¿quién es el responsable de este expediente de contratación? Es el órgano encargado de las contrataciones. Es quien va a remitir, ¿no? Este expediente de contratación al funcionario responsable o al comité, ¿no? Que va a hacer la selección del procedimiento. Entonces, es el responsable, el órgano encargado de las contrataciones, ordena, archiva, preserva la información que respalda todas las actuaciones realizadas, desde la formulación del requerimiento realizado por la área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas ¿de qué? Derivadas del contrato. Aquí ya estamos hablando de la fase de ejecución, incluidas las incidencias que se den como la apelación, medio de solución también de las controversias, ¿no? Que se den durante la ejecución contractual. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones es el que tiene a cargo la custodia de este expediente de contratación, salvo en el periodo de la selección, que ya se lo va a dar, ¿no? En custodia al órgano perdón, al comité de selección. ¿Está bien? El órgano encargado de las contrataciones, bueno, ya en el proceso de selección se lo va a entregar al presidente, ¿no? Al presidente de este comité de selección para que se instale, para que elabore los documentos pertinentes de la selección, ¿no? De esta fase y realice pues la convocatoria. Cuando un procedimiento de selección se ha declarado desierto, la nueva convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación. Solo así, ¿no? Solo así cuando lo disponga el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaración de desierto, una declaratoria de desierto elaborado por el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, de hacer una nueva convocatoria, hay que tener una nueva aprobación de este expediente de contratación. Aquí, al respecto, hay una opinión técnica normativa respecto a la responsabilidad de la aprobación del expediente de contratación. Dijimos que es responsabilidad del expediente de contratación del titular de la entidad, ¿verdad? Pero hay procedimientos, en este caso, este procedimiento de encargo a un organismo internacional, justo aquí tengo la opinión de la Dirección Técnico-Normativa. Entonces, en esa opinión técnico-normativa están justo lo que yo les señalaba casos en unas clases anteriores, ¿no? Que por qué hacemos esta contratación de manera internacional, ¿no? Entonces, las entidades pueden encargar las actuaciones preparatorias, como dice aquí, o el procedimiento de selección a organismos internacionales, cuando se trate de objetos cuya contratación implica capacidad técnica con la que no cuenta o tiene de manera insuficiente, dada la envergadura y la complejidad, requiriendo ya un apoyo técnico de mayor especialización. Se dan en los tres tipos de prestaciones, ¿no? En el caso de bienes, en el caso de servicios y obras. En el caso de bienes, cuando estos responden a tecnología de última generación, o sean vinculados a innovación o uso científico. En el caso de servicios, aquellos de carácter científico vinculados a la innovación, actividades de investigación. Y en el caso de obras, aquellos montos superen los 20 millones. Entonces,
¿qué es el encargo de un organismo internacional? Entonces se le encarga a este organismo internacional, claro está que este debe estar debidamente acreditado, que también sus fines estén dentro del desarrollo del objeto de encargo. Entonces, ellos pueden realizar las actuaciones preparatorias en el procedimiento de selección para poder seleccionar al mejor postor, ¿no? Para realizar este servicio. Entonces, acá la consulta era que entre el organismo internacional y la entidad, ¿a quién le corresponde o a quién le correspondería hacer la aprobación de este expediente de contratación? Tomando en cuenta que ya hemos la premisa que lo debe hacer el titular de la entidad, ¿verdad? Entonces, aquí en esta opinión, ¿no? Vuelve a indicar, ¿no? Que la normativa dice que, o permite, ¿no? Encargar la realización de los actos preparatorios, dentro de ellos se encuentra lo que es la aprobación del expediente de contratación a un organismo internacional. Pero ello no enerva, dice, ¿no? No enerva o no es de carácter excepcional que las competencias las competencias de la entidad como beneficiaria de la contratación y responsable de los fondos públicos involucrados. Por tanto, acá como dice, en el marco de un encargo de los actos preparatorios y el procedimiento de selección efectuado por un organismo internacional, la entidad como beneficiaria de la contratación y responsable de los fondos públicos involucrados es la encargada, ¿no? O es quien tiene la obligación de aprobar el expediente de contratación previa, ¿no? Revisión de la información técnica y económica correspondiente. Entonces, siempre va a ser la entidad la encargada de hacer la aprobación de este expediente de contratación. ¿Está bien? ¿Cuál es el contenido de este expediente de contratación? ¿Qué debe contener este expediente de contratación? Bueno, la normativa señala que este expediente de contratación debe tener el requerimiento, el documento que aprueba el proceso de estandarización, de corresponder, ¿no? El informe técnico y la evaluación del software, los estudios de mercado, el resumen ejecutivo, el valor estimado, el valor referencial, la certificación de crédito presupuestario, ¿no? La opción de realizar también, ¿no? Dependiendo de la contratación, la opción de realizar la contratación por paquete, por lote, por tramo. La determinación del procedimiento también de selección que se va a realizar, el sistema o la modalidad de contratación, si hubiera, ¿no? De ser el caso, fórmulas de reajuste, la declaratoria de habilidad, en el caso de obras, ¿no? Que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas y otros documentos específicos o especiales que se encuentren dentro del proceso dentro del procedimiento de la contratación pública, ¿no? El proceso que se va a llevar a cabo. Algo importante, algo importantísimo que es dentro de lo que es el expediente de contratación y los documentos que van a formar parte de este expediente de contratación es que todas las contrataciones que se van a realizar deben cumplir un fin, deben tener una finalidad pública. Eso también tenemos que recordar, ¿no? Que deben tener esta finalidad pública y deben estar orientados a satisfacer los bienes, a satisfacer los fines, el interés público. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? El requerimiento, ¿no? Formulado por el área usuaria, ¿no? El requerimiento que señala que se requiere la contratación de vacunas, ¿no? La necesidad son la contratación de vacunas. Dentro del requerimiento, vamos de arriba hacia abajo, ¿ya? Hemos visto el plan, ¿no? El plan estratégico institucional. El objetivo estratégico. El objetivo estratégico de ese plan, ¿no? De ese plan es reducir la desnutrición crónica de niños de 0 a 3 años. Dentro del plan estratégico institucional, ya la acción estratégica es los niños, ¿no? Menores de 36 meses con vacuna completa.
El POI, la actividad también es directa ya, vacunar a niños menores de 36 meses. En el cuadro de necesidades, lo que requiere es vacunas, ¿no? ¿Qué requerimos? Vacunas. Entonces, el requerimiento, ¿no? Dentro de lo que es el requerimiento, ya las especificaciones técnicas dentro de este requerimiento deben estar los requisitos de la calificación para contratar ese lote de vacunas, ese insumo que se necesita para la actividad que se ha propuesto en este plan operativo institucional. ¿Está bien? Siempre debemos tomar en cuenta esta finalidad pública. La objetividad deben formularse, ¿no? Deben formularse en forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en las condiciones de igualdad, de igualdad al proceso de la contratación pública, ¿no? Entonces, ya las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico deben proporcionar siempre que este proceso de contratación en condiciones, o deben propiciar que ese proceso de contratación se lleve dentro de las condiciones de igualdad, ¿no? Y no generar, ¿no? No generar obstáculos ni direccionamientos, ¿no? Siempre trabajar de forma objetiva, ¿no? No obstáculos que perjudiquen la competencia en el mercado. Siempre propiciando estos principios, ¿no? De libre concurrencia, libre competencia, ¿no? Desde ese primer instante, dentro de las actuaciones preparatorias. Entonces, aquí ya desde el requerimiento puede darse también o pueden generarse estas vulneraciones a este principio, ¿no? Entonces, eso debemos evitar. Razonabilidad, ¿no? Ya en este mismo orden de ideas, ¿no? Se indica, ¿no? Se indica que no se deben exigir criterios desproporcionales al objeto de la contratación, que sean irrazonables, que sean innecesarios, dentro ya de lo que es la calificación, ¿no? La calificación a los postores, que esto va a propiciar que se limite, se impide la concurrencia de los mismos y se oriente el proceso de la contratación, ¿no? Se oriente el proceso de la contratación hacia uno de ellos. Obviamente, esto va a limitar la libre competencia y va a afectar, ¿no? Va a afectar ese principio. En su experiencia, quizás este sería el primer momento, la primera instancia, donde se puede utilizar esta fase de lo que es el requerimiento, ¿no? De lo que es el requerimiento para poder direccionar, ¿no? Para poder direccionar un procedimiento hacia un postor, ¿no? Que sería un único que cumpliera todos estos requisitos establecidos por el área usuaria, ¿no? La oportunidad. También lo hemos conversado, siendo eficientes, siendo eficaces, vamos a lograr prever oportunamente, ¿no? Un servicio, un bien o la ejecución de una obra. Siempre tomando en cuenta los plazos para gestionar la contratación, el requerimiento y este se lleve pues hasta el perfeccionamiento del contrato. De acuerdo, obviamente, al tipo de procedimiento. Entonces debemos siempre ver que la satisfacción que se haga hacia un grupo, hacia una población, hacia un área, ¿no? Debe ser en forma oportuna y para eso debemos ser cuidadosos con los plazos. Entonces, el requerimiento es la primera fase de las actuaciones preparatorias, es la primera actuación y hay que prestarle pues suma importancia, porque eso nos va a permitir realizar una contratación eficiente. También es algo recurrente,
es una problemática quizás recurrente, que si no se hace un buen requerimiento vamos a tener pues problemas ya en el proceso de selección como en la ejecución contractual, ¿no? Vamos a tener esas deficiencias, ¿no? Desde esta elaboración de este requerimiento. En este requerimiento se van a detallar las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico de obra, ya integran este requerimiento y contienen la descripción objetiva, la descripción precisa, ¿no? La descripción objetiva, la descripción precisa de lo requerido por esta área usuaria, ¿no? Por esta área usuaria. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que es el expediente técnico de obra. ¿Qué debe tener ese expediente técnico de obra? A ver, puede tener la memoria descriptiva, los planos, ¿no? Las fechas, el cronograma, el calendario también valorizado, ¿no? Así también ya una vez que se comience con lo que es la ejecución de obra, al no haber detallado quizás en el requerimiento o en ese expediente técnico de obra, los documentos correspondientes, estos pueden generar muchas controversias, ¿no? Pueden generar muchas controversias. Las características de un bien o servicio, de lo que se va a requerir, de qué dimensión lo quiero, de qué material lo quiero, de qué composición lo quiero, entre otros. Siempre debe estar la finalidad pública, ¿no? A fin de la finalidad pública, yo quiero tal material de tales condiciones porque de acuerdo al lugar, al sitio donde yo voy a desarrollar esa actividad, el bien que quiero prever es importante, ¿no? A fin de cumplir con el objetivo que se ha trazado en este plan. Porque hemos visto que viene desde un plan, ¿no? De un plan estratégico, hay una acción estratégica, entonces yo quiero cumplir con esa finalidad pública, ¿no? Resistencia de materiales, potencia, temperatura, humedad, entre otros. También las condiciones en las cuales debe ejecutarse la contratación, el lugar, el plazo, también si hubieran penalidades, cómo se va a pagar, las obligaciones, entre otros. Entonces, de ser necesario también incluye estos requisitos de calificación que se consideren necesarios. En el caso de obras, ¿no? En el caso de obras deben estar siempre las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas, el expediente técnico de obra, la descripción objetiva de las características, las condiciones en las que van a ser ejecutados, ¿no? Eso es importante. También es importante, ¿no? También es importante en el caso de obras tener que la disposición del terreno, ¿no? Es importante también tener la disposición del terreno. ¿Cuántos procesos hemos visto que se ven paralizados por no tener el saneamiento físico legal de los terrenos, el tema de las interferencias, cómo se va a hacer la entrega? A veces ponen entregas parciales, ponen plazos, y esto no llega a concretarse, ¿no? Sabemos que la disponibilidad del terreno es fundamental para la ejecución de obra. El contratista te va a decir, no tengo frente de trabajo, no realizo, ¿no? Depende de la obra, de quién es responsabilidad, pues de la entidad, ¿no? Sabemos que debe tener un expediente también técnico aprobado, ¿no? Según los documentos, ¿no? Con todas las características. Pero hay algo también que es importante. Dentro del requerimiento, que para la contratación de obras es importante la planificación, la asignación de riesgos previsibles. Previsibles ante la ocurrencia, ¿no? O durante la ocurrencia de la ejecución de la obra. Entonces, es importante tener acciones, ¿no? Planes de intervención, cómo medirlos, perdón, cómo reducirlos y mitigarlos, ¿no? Riesgos predecibles, cómo se puede realizar su medición, y se pueden clasificar según su probabilidad de ocurrencia y su impacto que van a darse durante la obra, ¿no? Y esto debe darse en la planificación,
es importante dentro del proceso de contratación para la debida ejecución de la obra, a fin de que esta pues culmine sin las complicaciones, ¿no? Con las menores complicaciones posibles. Hay directivas también que el OCE tiene al respecto, ¿no? Para el tema de identificación de riesgos, lo que es la identificación y asignación de riesgos. Se dice, pues, que el riesgo debe ser asignado a aquella parte que tenga la mayor disposición o que tenga el mejor equipo, el mejor equipamiento para poder mitigarlo, ¿no? Para poder hacer la implementación, ¿no? La ocurrencia, pues, debe analizarse las posibles contingencias, dependiendo también, pues, de la naturaleza de la obra. Y el impacto, también alternativas de solución, ¿no? Ante situaciones, ¿no? Ante problemas que se puedan generar durante la ejecución de la obra. Entonces son cuestiones que ya se deben realizar dentro de lo que es el requerimiento. En el caso de bienes y servicios, de carácter permanente, también se debe tomar en cuenta que la provisión que se requiera, debe hacerse por periodos no menores a un año. Entonces aquí el área usuaria es responsable de la adecuada formulación de este requerimiento. Para ello debe asegurar la capacidad técnica, ¿no? La capacidad técnica a fin de reducir la necesidad, de desarrollar, ¿no? La necesidad de su reformulación por errores, por deficiencias. Entonces, esta usuaria debe formular en forma objetiva, en forma precisa. Es el área usuaria, ¿no? La responsable de la adecuada formulación de este procedimiento. Vemos acá pues la importancia, ¿no? La importancia de la formulación de este requerimiento. ¿Por qué? Porque es la primera fase. Si no desarrollamos bien el requerimiento, ¿dónde van a verse las incidencias? Las incidencias pues se van a ver, ¿no? Las incidencias de este requerimiento se van a ver en la ejecución, ¿no? En la ejecución y luego en la selección y luego ya en la ejecución. Ahí vamos a ver las incidencias de haber realizado este requerimiento o un mal requerimiento. Entonces, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, este requerimiento, ¿no? De bienes y servicios en general es responsabilidad, pues, del área usuaria, ¿no? Responsabilidad del área usuaria. Es importante, es el primer paso, ¿no? A fin de asegurar que no haya deficiencias, ¿no? Deficiencias técnicas o errores que van a repercutir en las demás fases, ¿no? O en el resto de actuaciones preparatorias, ya, en lo que es el procedimiento ya propio también de selección y luego el procedimiento de ejecución contractual, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Por eso es la provisión, ¿no? La necesidad de contar con estas prestaciones, ¿no? Durante, ¿no? Por eso es de manera continua y periódica, ¿no? La provisión, a fin de tener, pues, estas prestaciones. Así también es responsable de adecuada formulación de requerimientos, asegura la calidad técnica, reducir la necesidad de su reformulación, de errores por deficiencias técnicas que repercuten en este proceso de contratación. ¿Está bien? Así también, ¿no? El requerimiento señala que se deben incluir todas aquellas exigencias previstas en las leyes, en los reglamentos técnicos, en las normativas, ¿no? En las normativas metrológicas, sanitarias, son específicas, ¿no? Según el objeto de contratación, con carácter obligatorio. Entonces, estos van a servir ¿para qué? Para asegurar el cumplimiento de requisitos tanto funcionales, requisitos técnicos,
se pueda verificar, ¿no?, que exista un organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha normativa técnica. Por ejemplo, hay equipos que necesitan calibraciones. Hay una institución que se llama INACAL, que es una institución certificada y que se encarga, pues, de acreditar el cumplimiento de dicho equipo, ¿no? También se puede consignar. Entonces, eh, también hay que ver que no se contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas. Yo les pongo un ejemplo, como les mencioné. Yo trabajo en la sugerencia de asociaciones público-privadas, en los contratos de concesión, y ahí hubo un tema, ¿no? En el contrato decía que había un rango respecto, no soy ingeniero, no recuerdo muy bien el tema de rigurosidad, creo, de la capa asfáltica, y por decirles un número, el contrato decía que esta debe ser de 3 a 4. No sé si estoy hablando bien, ya, me disculpan, de 3 a 4. Y cuando fueron al ver la norma técnica, la norma técnica no decía que debería tener 3 a 4, sino que eso debería cumplir de un 5, perdón, o de un 6 a un 8. Entonces se veía, pues, ¿no? Se veía que esta no cumplía, ¿no? Que esta no cumplía, que no llegaba, que siempre era. Entonces los ingenieros estaban un poco frustrados porque indicaban, pero si la norma técnica te dice que debe cumplir un 6 un 8, ¿por qué el contrato contradice? Bueno, son las consideraciones que se han tenido para la contratación. Y nosotros, como órgano de control, no podemos ir en contra del contrato. ¿Por qué? Porque así tú seas, en este caso, el supervisor, que es Ocitran va a ver, ¿no?, los parámetros que están establecidos en el contrato. Bueno, si dice 3 o 4 y si no cumple la norma técnica, ya ahí ya tendríamos que irnos al proceso de selección, al proceso de este requerimiento, las especificaciones en el expediente, que no cumplió con la normativa técnica, pero en el momento que nosotros estamos haciendo el control, no, porque lo que está establecido en el contrato es lo que las partes deben cumplir, así colisione con lo establecido en la norma técnica. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, lo que se debe buscar es que no se contravenga esta normativa técnica de estricto cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a coayudar a la finalidad, no estamos coayudando a la finalidad pública, porque esa carretera no sirve, según los especialistas, según los ingenieros que fueron, no sirve, no cumple con los parámetros. Entonces, no está cumpliendo con esta finalidad pública. Está bien, no está siendo eficaz, pero está establecido en el contrato. Entonces, tendríamos que ir a esta fase. Por eso, también debemos ver que lo que nosotros estamos contratando, lo que estamos requiriendo, lo que estamos especificando en esta documentación, no contravenga, ¿no? No contravenga las normas de carácter obligatorio. Sobre todo a ustedes, ¿no? Aquí los que son ingenieros, ¿no? Deben tomar en cuenta esas normas específicas en la materia. Hay para tema asfáltico, hay para tema sanitario, ¿no? Hay para tema también de irrigaciones. Hay diferentes, ¿no?, normativas especiales, ¿no? Incluso para, como les decía, para el tema de calibración de maquinaria, ¿no? También de tema de tensiones, de pozos a tierra, todo ello, hay normativa técnica específica. ¿Está bien? Y también este requerimiento puede ser modificado, ¿sí? Puede ser modificado a fin de ¿qué? A fin de actualizar, ¿no? A fin de actualizarlo, mejorar o perfeccionar, ¿no? O perfeccionar este, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico, así como los requisitos de calificación, ¿no? Pero tiene que haber un informe de justificación, ¿no? Tiene que estar sustentada la modificación. Y eso también, esta modificación sustentada forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad de quién, del órgano encargado de las contrataciones y del usuario. Y también hay modificaciones que deben contar con la aprobación del área usuario. Si no haya hecho el requerimiento ellos, porque a veces por parte técnica se lo pasan al órgano de las contrataciones, pero deben tener esta aprobación del área usuaria, ¿no?
es importante, ¿no? Esta modificación y el documento, pues, que va a aprobar o va a sustentar esta modificación. Otro documento importante, ¿no? Otro documento importante es la estandarización. Y la estandarización, perdón, es un procedimiento que consiste en ajustar los requerimientos a una determinada marca, tipo, modelo, características particulares, lo que resulta inevitable para contratar este bien o servicio necesario. Y a fin de que éste garantice la funcionalidad, la operatividad, el valor económico, el equipamiento, infraestructura preexistente en una entidad. ¿No? Este procedimiento de estandarización, para nosotros proceder a hacer la descripción de estos bienes o servicios, sabemos que no se debe hacer por referencia a marcas, a nombres comerciales, a un tipo en particular, ¿no? Este procedimiento también se debe dar tutelando los principios de libre concurrencia, competencia, y hacerlo de esa manera, ¿no? Hacerlo de esa manera afectaría, ¿no? Afectaría la participación de los postores, reduciría su participación, podría generar este direccionamiento, ¿no? Pero el reglamento, ¿no? El reglamento en contrataciones también señala que sí es posible solicitar una marca o un tipo de producto cuando la entidad haya implementado ¿qué? Este procedimiento de estandarización. Este procedimiento de estandarización debidamente autorizado por su titular, ¿no? En cuya también, ¿no? Para eso se requiere que exista este documento que aprueba este proceso de estandarización y también este documento denominado informe técnico de estandarización. Es por ello que el mismo OCE, a través de la directiva 04-2016, en esa directiva establece, ¿no? En la 04 del año 2016, establece el procedimiento o los lineamientos para este proceso de estandarización, ¿no? En esa directiva 04 del 2016. En esa directiva 04 de 2016 se ha dado con el objeto, ¿no? De estandarizar, ¿no? Así como dice la estandarización, debe responder a criterios técnicos, objetivos que sustenten o debe ser necesaria para garantizar que la funcionalidad, operatividad, el valor económico del equipamiento o infraestructura. Entonces, este procedimiento debe ser realizado en forma razonable, ajustando a determinado tipo o modelo de los bienes y servicios que se quiere contratar, pero deben ser ajustados, ¿no? A equipamientos preexistentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de preexistencia? Porque la posibilidad de llevar a cabo dicho procedimiento depende que las maquinarias, equipos u otro tipo de bienes, como servicios especializados, ya existan, pues, ¿no? Preexistentes, ¿no? Algunos pueden confundir también, ¿no? Pueden confundir este procedimiento de estandarización con lo que es la contratación directa, ¿no? Que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero, como indica, no se debe hacer referencia a la fabricación o procedimiento, marcas, patentes, que originen de producción determinada, ni descripción que orienten a la contratación hacia ello, salvo que la entidad haya aprobado la estandarización. La estandarización es un procedimiento, ¿ya? Es un procedimiento que la entidad tiene que realizar a fin de que
Una vez que tenga ese documento aprobado de estandarización, ya puede solicitar una marca o un tipo de producto determinado, ¿no? Si ha hecho, ya ha hecho esta implementación de este procedimiento y ya tiene la autorización correspondiente. En esa directiva, la 04 de 2016, está los lineamientos para contratar en lo que se hace referencia a un tipo o marca particular. Pero para eso es importante que ya se tenga aprobado este procedimiento de estandarización. Hay un informe técnico, de ser necesario, ¿no? Hay un informe técnico de evaluación de software. También hay una directiva, que es la 013-2013, que indica que es esta área de sistemas, ¿no? Quien debe orientar a las demás para hacer este requerimiento técnico, ¿no? De este carácter específico o especial que es este software. Entonces, esta área debe emitir este informe técnico de las características, y bondades de este software que requiere la entidad, ¿no? Y el mismo que debe ser emitido, como dice ahí, por el encargado de ofimática. Entonces, el software, bueno, es este tema, este ordenador, ¿no? Este ordenador, este programa que se requiere, ¿no? Que puede ser adquirido, y esto es indispensable para no colisionar quizás con los derechos de autor, ¿no? De este software requerido, ¿no? De este software requerido, de este programa requerido. Y esto también no es que todos los procesos de contratación lo tengan, ¿no? Esto también lo he mencionado, pero esto es específico, ¿no? O especial, ¿no? Si el proceso de contratación lo requiere, si el proceso de contratación requiere este informe técnico de evaluación de este software, bueno, pues el área o el encargado de esta área de informática debe realizar su emisión, ¿no? No es que todos los procesos de contratación lo requieran. Otro documento importante es el resumen ejecutivo, ¿no? Este resumen ejecutivo, que es el documento que va a contener ¿qué? Este resumen ejecutivo tiene esta síntesis, ¿no? Esta síntesis del estudio de mercado. Del estudio de mercado, cuando corresponda, ¿no? No hay un formato o algo, algo específico, ¿no? Hay una directiva que la 04 del 2013 que señala que es el órgano encargado de las contrataciones el responsable de elaborar en forma previa el resumen ejecutivo, ¿no? Entonces solamente indica que es quien lo debe realizar, ¿está bien? Esto se debe realizar en base a las indagaciones del mercado, los requisitos necesarios para atender determinado requerimiento y o establecen su uso obligatorio en la fase de los actos preparatorios, en el procedimiento de selección que convoquen las entidades, ¿no? Que sea objeto de la contratación, la modalidad de ejecución. Entonces, el titular de la entidad es el responsable de verificar en forma previa a la aprobación del expediente de contratación y el resumen ejecutivo haya sido elaborado conforme a esta directiva, ¿no? La que salió, la 04 del 2013. Pero también podemos indicar que este resumen ejecutivo sirve, pues, ¿no? Para dejar constancia de las actuaciones previas, ¿no? A fin de realizar ¿qué? ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a realizar un control adecuado de las indagaciones de mercado, de lo que se ha realizado, ¿no? Todos los aspectos que van a incidir dentro del proceso de contratación y a fin de llevarlo en forma adecuada, ¿no? Ya hemos dicho que es el órgano encargado de las contrataciones, el responsable de elaborar este resumen ejecutivo, siendo responsabilidad del titular o al funcionario que se le haya delegado para tal fin, verificar la previa realización o previa
de elaboración, ¿no? Conforme lo dispuesto en la directiva. Y antes, no había un formato, pero en esta directiva hay anexos, ahorita que recuerdo, no lo tengo a la mano, pero igual si buscan la proporción, igual con el número pueden buscarlo dentro de la plataforma del OCE. Dentro de la directiva 04 sí hay formatos para hacer el resumen ejecutivo, ¿no? Anteriormente la normativa no señalaba, algo, no señalaba cómo o no establecía o más bien dicho, la norma no establece qué es lo que debe contener. Está bien, o sea, la norma no te dice qué debe tener el resumen ejecutivo, pero sí en esta directiva que es la 04 del 2013, te dice, o sea, hay unos formatos que te establecen qué debe contener este resumen ejecutivo. Entonces, para entender o dejarme entender, perdón, es que la norma, como no te indica que quizás deba contener el resumen ejecutivo, sino quién lo debe elaborar y entre otros la responsabilidad. Pero el OCE a través de sus directivas señala o en sus anexos señala los formatos ya preestablecidos para su elaboración, ¿ya? ¿Está bien? El estudio de mercado realizado, ¿no? El estudio de mercado y su actuación. Entonces, son actuaciones que debe realizar el órgano encargado de las contrataciones, a fin de verificar, de investigar y recopilar información necesaria sobre los bienes, servicios, consultorías, ejecutores de obra para efectúa, esas indagaciones en el mercado respecto a lo que es el objeto de la contratación. Entonces, una vez ya que se han determinado, ¿no?, esas características técnicas de los bienes, servicios u obras, es necesario, ¿no?, hacer su determinación en el mercado. Si hay un proveedor que puede realizar, ¿no?, a fin de determinar lo que vamos a ver a continuación, que es el valor referencial, el valor estimado, y otros aspectos también importantes dentro de esta contratación. Y esto es importante dentro de los actos de la cuestión preparatoria, ¿no?, los procedimientos de selección. Entonces, es importante, ¿no? Es importante para la contratación, ¿no?, para que esto sea de manera eficiente, viendo que sí hay proveedores, ¿no?, que pueden cumplir con el objeto de la contratación, evitando lo que son las sobrevaloraciones también, ¿no? Poder evitar también que el posible, o que el procedimiento, perdón, caiga en un posible desierto y otras complicaciones que pueda tener en sí la contratación, ¿ya? La contratación, ver las posibilidades, por eso que ofrece el mercado. Entonces, esta indagación, ¿no?, del mercado ya debe tener o indicar los criterios, la metodología a ser utilizada. ¿A través de qué? A través de las fuentes previamente identificadas, previamente establecidas, para lo cual se recurre o se hace el uso recurrente de estas cotizaciones, los presupuestos, los portales, las páginas web, ¿no?, los catálogos, los precios históricos, también algunas estructuras de costo, y según corresponda en el objeto de la contratación, ¿no? Según corresponda en el objeto de la contratación, eh, el órgano encargado de las contrataciones, ¿no?, tiene la obligación de hacer estas indagaciones en el mercado para poder determinar este valor estimado de la contratación, determinar el valor también referencial, lo que vamos a ver ya un poquito más adelante. Entonces, la norma también te dice que debe realizarse pues la indagación al mercado, ¿no? Es el órgano encargado de las contrataciones que puede recurrir a esa información, que también esta información tanto en el sector público, también en el sector privado, respecto también a bienes y servicios que tienen o haya similitud, ¿no? Para la elaboración de esta indagación de mercado se encuentra
o está prohibido, ¿no? Toda contratación o práctica que oriente la contratación hacia un proveedor. No se debe realizar eso. También incida de manera negativa o se distorsione la competencia en el proceso de la contratación, ¿no? Y luego en su aplicación dentro de lo que es el procedimiento de selección. Debe haber un análisis también de pluralidad de marcas, que haya postores también en el mercado, ¿no? A fin de poder o que sea posible el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Eh, Esta es la finalidad de que se realice esta indagación en el mercado. Entonces, luego ya que realizamos la indagación en el mercado, ya tenemos, o ya se ve, o para qué se realiza esta indagación en el mercado, como les indiqué, a fin de ver estos dos puntos, ¿no? Lo que es el valor estimado y el valor referencial. El valor estimado ya sabemos que está, o se da para lo que es bienes y servicios, y en el caso del valor referencial para lo que son consultoría de obras y ejecución de obras. ¿Por qué se indica, ¿no?, que el valor estimado no es público? ¿Por qué hay una reserva en el valor estimado? Porque su naturaleza, bueno, ¿no?, es reservada, ¿no? No lo indica en el reglamento claramente, pero se deduce al que la convocatoria no hay, o no se incluye este valor estimado. ¿Quién lo realiza esta indagación? Pues lo realiza el órgano encargado de las contrataciones. Bienes, servicios, y esos servicios pues que son distintos a las consultorías, ¿no? Es relevante para poder determinar la asignación presupuestaria, el procedimiento de selección también que se va a realizar. Permite determinar los recursos, entonces, ¿no? Recursos necesarios para contratar a través de la determinación de la disponibilidad presupuestal, la determinación y poder realizar un proceso de selección para la entidad. También podemos determinar a través de ellos la validez de las propuestas por parte de los postores, ¿no? El margen determinado y criterios, ¿no? Criterios que se puedan presentar. Y en el caso, pues, de lo que es el valor referencial, ¿no? El valor referencial, esto se da para lo que son consultorías en obras, consultorías en obras y ejecución de obras, ¿no? En base a estos precios que están en el mercado, ¿no? Y sirve también, pues, no, igual que valor estimado, determinar los recursos necesarios para contratar, tener esa determinación de ese crédito presupuestal, la determinación del proceso de selección que se va a desarrollar. Es importante para ese parámetro de validez de las propuestas que se van a dar, ¿no? En este caso, eso sí es público. Y vamos a ver para cada uno de ellos, ¿no?, las particularidades. Entonces estábamos hablando acerca del valor estimado, el valor referencial, distinguiendo que para el caso del valor estimado se utiliza para lo que son bienes, para lo que son servicios, y no es público ni carácter reservado, bueno, no se detalla, pues, ¿no?, en la dotación. Y el valor referencial, en el caso de consultorías, en el caso de ejecución de obras, y es realizado en ambos casos por el órgano encargado de las contrataciones, ¿no?, que debe realizar. En el caso del valor estimado, el valor estimado, en el caso de bienes, servicios distintos a las consultorías de obras, se hace sobre la base del requerimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar las indagaciones en el mercado para determinar la estimación de esta contratación, ¿no? Es de carácter, bueno, su reserva, ¿no? No se incluye en esta convocatoria. La finalidad también, como hemos dicho, de este valor estimado es poder
verificar primero la disponibilidad presupuestal y segundo, la determinación y realización del proceso de selección también, ¿no? A través de eso. Debemos también señalar que el valor estimado, perdón, dentro del valor estimado se deben considerar, ¿no?, los conceptos que son aplicables conforme al objeto, ¿no?, servicio o el bien. Se busca siempre la maximización de lo que son los recursos públicos, ¿no?, lo que se va a invertir. Y este valor estimado, ¿no?, debe darse según los parámetros, ¿no?, parámetros ya establecidos. Ahora, para el caso del valor referencial, en el caso de que son consultorías de obras, la ejecución, ¿no? En el caso de ejecución, la contratación de la ejecución y la consultoría de obras, sobre la base de los precios ya establecidos en el mercado. Habla de que o para contratar o para convocar a un procedimiento de selección, si hablamos de la antigüedad, esto no puede ser mayor a los 9 meses, ¿no? Para el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, los cuales se van a contar a partir de la fecha de la determinación del presupuesto de obra o del presupuesto para la consultoría, ¿no? ¿Se puede actualizar antes de la convocatoria? Sí, es posible su actualización. Y la finalidad de ello, pues, es asegurar que el valor referencial se encuentre debidamente actualizado. Porque pueden cambiar, ¿no? Las situaciones dentro del mercado pueden cambiar y esto también ha sido actualizado. Me parece que en la norma anterior era un plazo menor, ¿no? Pero actualmente es de 9 meses, ¿no? Si no hubiera alguna modificación, se mantiene en los 9 meses. Si hablamos para el caso de ejecución de obras, no es indagación del mercado, para el caso de consultorías en obras, aquí el área usuario ya es quien va a proporcionar los componentes, los rubros, a través de una estructura que permita a quien, al órgano encargado de las contrataciones, determinar el presupuesto en el caso de lo que son obras, ¿no? Y esto deben estar, perdón, en el caso de lo que son obras, debe estar dentro de lo que es el expediente técnico de obra aprobado, ¿no? En el caso del expediente técnico de obra aprobado, de acuerdo al monto del presupuesto de obra establecido, según el expediente técnico. Ese expediente técnico debe ser aprobado por la entidad. Por tanto, debe pues, de tener estos documentos, ¿no?, que contienen estas actuaciones que se van a realizar dentro de la ejecución de la obra, lo cual incluye el costo, ¿no?, la identificación de las partidas, las subpartidas, de acuerdo a las características de obra, ¿no? Los precios, ¿no?, que se van a tener esas partidas, los insumos también, las cantidades o tarifas que se ofrezcan en el mercado, ¿no? Esto es la referencia, ¿no? Pues esta indagación, ¿no? Los precios fijos, los precios variables, así como la utilidad, de acuerdo a las características, de acuerdo a los plazos que están definidos ya o deben estar definidos en estos términos de referencia, relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra, el plazo, ¿no? Tiempo de ejecución relacionado al plazo, los gastos generales, algunos que son fijos, ¿no? También en el presupuesto de obra se deben de incluir los tributos, los seguros, las pruebas de seguridad, no sé, pertinente, costos laborales, de acuerdo a la normativa, ¿no?, de la materia, así como cualquier otro concepto que pueda ser aplicable o pueda ser determinado dentro de este presupuesto, ¿no? Debe ser manejado o debe ser elaborado, perdón, de manera integral, ¿no?
y conforme también a la normativa y debe estar, pues, eh, debe estar suscrito por profesionales, ¿no? Profesionales especializados en la materia. Ah, también también la elaboración de este presupuesto, ¿no? En los servicios de control que se realiza, es importante que este presupuesto esté validado, ¿no? Por los especialistas, puesto que sirve también para poder determinar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Puesto que este presupuesto puede tener un impacto negativo dentro del proceso de selección y ya posterior a la ejecución contractual. Y en el caso de consultorías, en el caso de consultorías de obras, y el área usuario proporciona los componentes, los rubros a través de una estructura, que esto le va a permitir al órgano encargado de la contratación determinar el presupuesto de la consultoría luego de hacer su indagación en el mercado, ¿no? Igual en esta consultoría debe detallarse los costos, los gastos fijos, variables, de acuerdo a las características de lo que se quiere contratar, ¿no? También de acuerdo a las condiciones que están detalladas en estos términos de referencia, y también deben estar, pues, relacionados con el plazo o el tiempo, ¿no? De la ejecución de la obra, ¿no? Eh, Igual deben señalarse ahí todos los tributos, todos los seguros, las pruebas, ¿no? Y los costos laborales, de acuerdo a la normativa específica en la materia, ¿no? También hay un tipo de procedimiento. En el caso de selección, según relación de ítems, el valor referencial del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se va a determinar en función de la sumatoria de todos los valores referenciales detallados en cada uno de los ítems que se ha considerado para desarrollar este tipo de procedimiento, ¿no? Y es el órgano encargado de las contrataciones. También señala la normativa que está facultado, de repente él no tiene un profesional, que bien es cierto, están todos los profesionales capacitados técnicos en el área de las contrataciones públicas, pero de repente necesita un ingeniero, ¿no? Entonces hay temas específicos, pueden ser de sistemas o un ingeniero en telecomunicaciones, entonces puede requerir el apoyo a las dependencias o de áreas pertinentes dentro de la misma entidad. Y estas bajo responsabilidad están obligadas a brindar, ¿no? Este apoyo que está solicitando el órgano encargado de algo en específico, de algún especialista en la materia. Otro aspecto importante, ¿no? Otro aspecto importante dentro de las contrataciones es la certificación del crédito presupuestal. Es importante que se tenga o se cuente con esta certificación desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Y también lo vimos, ¿no? Que cuando la ejecución supere el año fiscal, ¿no? Cuando la ejecución supere el año fiscal, además debe contarse con el documento suscrito por el jefe de la oficina de administración y la oficina de presupuesto, ¿no? La certificación presupuestaria correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Lo que señala, ¿no? Siempre, ¿no? Por ejemplo, si hay, en el caso de los contratos de obras, mm, como tienen un plazo más largo, ¿no? Son un plazo más largo que superan el año fiscal, siempre deben contar con la certificación presupuestal bajo sanción de nulidad, ¿no? Y debe estar sujeto pues a esta disponibilidad del presupuesto, disponibilidad presupuestaria y financiera que tiene la entidad contenida, en los documentos correspondientes, ¿no?
Entonces, en caso la convocatoria se realice, por eso en el último trimestre del año fiscal, el otorgamiento de la buena pro se realice en el siguiente año fiscal, deberá contar con la constancia de esta previsión de los recursos, no correspondiente al valor estimado o referencial. Cuando todo en parte de la ejecución de la prestación deba realizarse en el siguiente año presupuestal, la oficina de presupuesto indicará el documento donde consta la certificación del secreto presupuestal. En el ejercicio de esta previsión presupuestal, ¿no? Todo, como indica, ¿no? Debe contarse la certificación presupuestal desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Entonces, la norma también establece, ¿no?, que es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario, ¿no?, o la previsión presupuestal de acuerdo a las normas también específicas en la materia que las regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Son normas ya de carácter presupuestal. Ahora, también hay un tipo de contratación, ¿no? Hay un tipo de contratación que es por paquete, ¿no? Esta contratación por paquete, y es cuando la entidad o la normativa establece que se puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando conforme el objeto de la contratación, ¿no?, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos, pero que son vinculados entre sí. Esto a fin de generar una contratación con mejores resultados. A fin de generar una contratación con mejores resultados, ¿no? Buscando el uso razonable de los recursos públicos. Y esto es un mecanismo que se viene utilizando por algunas entidades. La ejecución de obras también se puede contratar por paquetes que tengan similar naturaleza, cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y oportunidad, ante la evaluación que se realicen de manera independiente, ¿no? Pero si son diferentes obras, ¿no?, se suscribe un contrato por cada obra, ¿no?, incluida en el paquete. Pero se realiza pues una sola contratación, pero el contrato es de manera independiente. Las convocatorias de procedimiento de selección por paquete para la elaboración de los estudios de preinversión, pues de inversión pública, así como, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, puede convocarse a procedimientos de selección por paquete. Se va a contratar la elaboración de estudios de preinversión, los proyectos de inversión pública. Entonces, ¿qué se contrata? La elaboración de dichos estudios y el expediente técnico de obra. Entonces, ahí tenemos dos tipos de contrataciones, ¿no? Dos tipos de contrataciones. Elaboración de estudios y expediente técnico de obra, y realizas la contratación, pues, por paquete, ¿no? Agrupamos de acuerdo en este caso servicios, lo vinculamos entre sí, hacemos una contratación conjunta y guardan relación, ¿no? Guardan relación, tienen son más eficientes, ¿no? Se busca siempre la eficiencia. En el caso de lo que son la contratación por relación de ítems, lotes o tramos, ¿no? Lo que es tramo es parte de una obra, ¿no? Tiene una utilidad por sí misma. Hay limitaciones de repente para el presupuesto, ¿no? De repente no tengo asignado, entonces realizo de acuerdo a mi asignación, ¿no? Entonces, si hablamos de un lote, es un conjunto de bienes, ¿no?, del mismo tipo, y con la finalidad de realizar una contratación también en forma global, ¿no? De esa forma global,
pero siempre manteniendo estas condiciones de calidad, de precio, de tiempo. Entonces, también para poder hacer esta contratación, ¿no? Un procedimiento independiente, dentro de un procedimiento principal, se aplica las reglas, por así decirlo, de ese procedimiento principal, ¿no? Ese procedimiento de selección por realización de ítems para la contratación de bienes, servicios en general o consultorías, que son distintas, pero están vinculadas, con montos, ¿no? Con montos individuales que sean superiores a estas 8 UITs, ¿no? Siempre que el órgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica y técnica de dicha posibilidad. Cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal. Se aplica las reglas del procedimiento principal y la entidad también puede hacer la contratación por lotes o tramos, ¿no? Estos lotes o tramos, dependiendo también, esto es mayormente vinculado a lo que es el recurso, ¿no? El recurso con lo que cuenta la entidad, ¿no? Conjunto del mismo tipo, ¿no? Misma materia. Y en el caso de tramo, es siempre la utilidad de lo que se va a realizar y el recurso que yo tengo, ¿no? Puede ser el tramo de una obra, ¿no? De una carretera, ¿no? Puede ser el tramo por tramos, ¿no? La contratación por tramos, de acuerdo a la asignación de recursos, por tramos cuando sea necesario, cuando corresponda, ¿no? Entonces, la normativa también establece ello, ¿no? Entonces, siempre que sea más viable, que se cuente con la conformidad del área usuaria, ¿no? Para poder tener esas aprobaciones también, porque como va a ser por tramos, van a ser varias aprobaciones, ¿no? De manera parcial, según la ejecución de los tramos, ¿no? Según los trabajos que se han contemplado, también según los expedientes que se han realizado, ¿no? Es importante también señalar que está prohibido realizar el fraccionamiento, ¿no? Fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras a fin de evitar evitar, ¿no? El tipo de procedimiento de selección, ¿no? Yo fracciono de repente para no llegar al tope, ¿no? No llegar al monto máximo, ¿no? Como vimos que había un cuadro, ¿no? En caso de publicación. Licitación, licitación pública o concurso público, entonces los montos son mayores. Entonces, para no llegar a ese tipo de procedimientos que requieren más documentación, entonces, ¿yo qué hago? Realizo, pues, fraccionamiento de las obras, y entonces ya no evito el tipo de procedimiento de selección que de acuerdo al monto me correspondería. Entonces, la norma ha previsto que el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, cuya función está directamente relacionada a la planificación de estos recursos, son responsables si se llegara a incumplir esta prohibición, ¿no? Y como debiendo efectuarse el destino de responsabilidad cuando corresponde. La contratación independiente de los documentos que conforman el expediente técnico constituye un fraccionamiento. Pero también la norma ha establecido que no se incurre en fraccionamiento cuando se contraten bienes, servicios idénticos a los contratados anteriormente, ¿no? En el mismo año fiscal. Y que debido a la oportunidad que no se contaba con los recursos, se realiza pues posteriormente una contratación completa, ¿no? Surge esta necesidad, ¿no? Y aquí eso está sustentado, pues yo contrato solamente lo que tengo por asignación de recursos, pero queda ahí plasmado que falta, ¿no? Falta para completar y lo hago en el siguiente año, ¿no? Entonces tampoco es fraccionamiento cuando se efectúe a través de lo que son los catálogos electrónicos de acuerdo a marco y lo que está establecido en la directiva.
¿no? Entonces, este fraccionamiento también, en el caso primero, ¿no? Surge la necesidad imprevisible adicional a la programada, que solamente por no recurso no pude, no estoy sustentada, entonces necesito completar la contratación. Y ahí no incurriríamos en lo que es un fraccionamiento, ¿no? Entonces, está prohibido el fraccionamiento de bienes y servicios y obras para evitar el tipo de procedimiento de selección, según la necesidad anual. Para dividir la contratación, también, pues, ¿por qué? Porque si fracciono, voy a hacer más contrataciones, voy a tener que utilizar más recursos para hacer esas contrataciones, ¿no? Evadir la aplicación de la normativa en contratación. Esto es muy recurrente, ¿no? Quizás en sus entidades se haya dado, para no llegar, porque sabemos que mayores o iguales o menores a 8 ITs, ese tipo de contrataciones se manejan a nivel de entidad, o sea, fuera del ámbito de lo que está establecido en la ley y en el reglamento de las contrataciones. Entonces, para evadir la aplicación de la normativa en contrataciones, hago varias contrataciones menor, no llegando pues al monto, ¿no? Evado el incumplimiento de los tratados, compromisos internacionales que apliquen disposiciones respecto a la contratación pública. Ahora, también existen modalidades, ¿no? Modalidades de contratación. Una de ellas, ¿no? Es la llave en mano y el concurso oferta. Estos ya son modalidades diferentes de lo que vamos a pasar, que son los sistemas de contratación, modalidades de contratación o ya cómo se va a ejecutar contractualmente el contrato, ¿no? Y esto debe estar, pues, establecido en los procedimientos de selección. En el caso para la contratación de llave en mano, aplicable para contratación de bienes y obras, y en el caso de concurso oferta, ¿no? El postor oferta la elaboración de un expediente técnico y la ejecución de las obras. El postor debe ofertar, en el caso de llave en mano, ¿no? En el caso de obra, la construcción, el equipamiento, el montaje, hasta la puesta en servicio de esta obra, ¿no? También puede ser la elaboración del expediente, ¿no? Entonces, y en el caso de bienes, además pues de los bienes que va a ofertar, también ofrece su instalación, ofrece su puesta en funcionamiento, ¿no? Eso realiza. Hay equipos que requieren una instalación especial porque su utilización es compleja, ¿no? Entonces no solamente es, por ejemplo, en este caso, concretar su entrega, sino también asegurar su uso eficiente para la entidad, porque si no contamos dentro de la entidad especialistas, supongamos técnicos o en comunicaciones, de repente, pues, a ver, en el Poder Judicial, ¿no? Requieren la instalación de una fotocopiadora, pues, por ejemplo, una fotocopiadora o una máquina qué sé yo, ya, para registrar, ¿no? Al personal que ingresa a la entidad, ¿no? Registro, eso es que hace huella biométrica. Entonces, no solamente requiero que llegue ese equipo y lo dejen, ¿no? Sino también requiero que lo instale. Porque si solamente llegan y lo dejan, entonces no me serviría. Entonces, la finalidad, que es para controlar el ingreso del personal, no me serviría, entonces no hay un uso eficiente para la entidad de esa necesidad, ¿no? Para el área, en este caso el área de recursos humanos, a fin de poder controlar el acceso o bueno, el ingreso y salida del personal dentro de la entidad. Entonces, esto es llave en mano, ¿no? Y en el caso de concurso o la modalidad de concurso oferta, el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. La inclusión, pues, ¿no? De este expediente técnico en la contratación de la ejecución de la obra, a lo mejor, pues, el expediente técnico sea elaborado por un proveedor diferente, ¿no? O sea, ¿por qué se da esta necesidad, no? Porque que es mejor que el expediente técnico sea elaborado por un proveedor
un contratista la justificación siempre ha sido trasladar quizás el riesgo, ¿no? De los errores del expediente técnico al contratista, ¿no? No necesariamente que de esta manera sea eficiente, ¿no? También es necesario ver que en el caso de asegurar, ¿no? La ejecución de las obras, por eso se da de repente ese tipo de procedimientos, evitar pues los procedimientos arbitrales, ¿no? Entonces, aquí mismo no tú elaboras el expediente técnico y haces pues la ejecución de la obra, ¿no? Siempre viendo lo más eficiente para la entidad. Otro, como hemos visto, ¿no? El tema de llave en mano es para hago la construcción, el equipamiento, el montaje, hasta la puesta en servicio, ¿no? El expediente técnico también. El concurso oferta, el expediente técnico, la ejecución de las obras, mayormente se hacen licitaciones públicas, ¿no? O se hacen lo que es las licitaciones públicas, porque es el procedimiento que se ha llevado. Y es el sistema a suma alzada, ¿no? Para lo que son las licitaciones públicas, ¿no? Y el sistema de contratación, ¿no? El sistema de contratación, ahí tenemos lo que son a suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas, en base al porcentaje y honorario de éxito, ¿no? En el caso de, esos son ya los sistemas de contratación. Entonces, aquí, en las actuaciones preparatorias, determinamos de acuerdo al conjunto, las características de lo que yo quiero, ¿no? Bienes, servicios, obras, ¿qué requiero yo, ¿no? O qué se va a realizar dentro del procedimiento de selección, dentro de la ejecución contractual propiamente dicho. Entonces, ver estos sistemas, ¿no? Cuando corresponda y después de la modalidad también de contratación, ¿no? Entonces, son aplicables a todos los controles administrativos, ¿no? Es importante para poder determinar o dependiendo de lo que es las cantidades, magnitudes, la calidad también de la prestación. Y para eso tenemos pues lo que es, por ejemplo, a suma alzada, ¿no? Entonces, en suma alzada, cuando las cantidades, magnitudes, calidad de la prestación están precisadas, están definidas, ¿no? ¿En dónde? En las especificaciones técnicas, los términos de referencia, que son bienes y servicios, o en el caso de obras, por ejemplo, las especificaciones técnicas de obras, en los presupuestos, ¿no? En las descripciones de la obra. Entonces, el postor va a formular su propuesta por un monto fijo, por un monto integral, ¿no? Determinando tanto el plazo de la ejecución a fin, pues, de cumplir su requerimiento, ¿no? Entonces, en el caso ya de obras, considera los trabajos que van a ser necesarios, ¿no? Para efectuar su cumplimiento y según eso, ya observó, pues tiene los planos, tiene las explicaciones técnicas, tiene un precio fijo, oferta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que son precios unitarios, es aplicable para el caso de bienes, servicios en general, consultorías de obras, cuando la naturaleza, ¿no? La prestación no permita conocer con exactitud la ejecución contractual. Entonces acá según el avance, ¿no? El tiempo de avance, entonces es diferente, pues, ¿no? Acá no me permite establecer, ¿no? Precios unitarios, ¿no? Entonces la oferta siempre va a ser proponiendo precios en función de ¿qué? De las cantidades referenciales. Y esas cantidades referenciales se van a ver contenidas, o nosotros las vemos contenidas en, en los documentos, ¿no? En los documentos. Por ejemplo, un ejemplo acá, suministro, ¿no? Suministro. Entonces se estima la cantidad a contratar, ¿no? Suministro de combustible
de acuerdo a la cantidad de vehículos, de acuerdo a la cantidad de traslados que haga la entidad, ¿no? Entonces, entonces aquí se va a hacer el pago, se va a contratar, ¿no? Y se va a pagar de acuerdo a la ejecución, ¿no? De acuerdo a lo que se venga ejecutando en función a la cantidad efectivamente consumida, ¿no? Se realizará en función a lo que la entidad realmente usa, ¿no? Usa y paga, ¿no? Eh, por ejemplo, también en el caso de obras, ¿no? Formula su oferta, el postor, ¿no? Proponiendo precios unitarios, considerando las partidas, los documentos, prevista también en los planos, ¿no? Pero hay cantidades referenciales, ¿no? Y aquí, ¿qué vemos aquí aquí vemos las valorizaciones, ¿no? Valorizamos en su ejecución y el plazo de la ejecución y se determina, pues, el pago, ¿no? La ejecución de obra, las valorizaciones, de acuerdo, pues, a este tema que ustedes deben conocer, y son el tema, pues, de los metrados, ¿no? Los precios unitarios ofertados, los métodos proporcionales, los gastos generales, la utilidad, entonces todo ello se ve, se valoriza y se hace el pago, ¿no? Luego de ello, también tenemos lo que es el esquema mixto, ¿no? También tenemos lo que es el esquema mixto. El esquema mixto, entonces, aquí también hay ese tipo de modalidad, ¿no? Que la norma también ha previsto, ¿no? El tema de modalidad adicional, ¿no? Es un esquema mixto, ¿no? Mixto a suma alzada, a tarifas, o precios unitarios. Aquí para lo que son, de servicios en general, de obras, y consultoría de obras. ¿Cómo se da? ¿No? Posee componentes que puedan determinarse con precisión y aquellos que no se puedan definir. Entonces, hay un mixto, ¿no? Hay un poco de ambos, ¿no? Eh, cuando las prestaciones comprendan estas magnitudes, estas cantidades, que puedan conocerse con precisión, exactitud, quizás, ¿no? Eso se va a contratar bajo suma alzada. Y las que no, se contratan bajo el sistema de precios unitarios. Que puedan con algo, darse esta situación en un solo proyecto, sí, pueden darse, entonces se utilizan este sistema, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un expediente técnico, ¿no? De obras, ¿no? Un expediente técnico de obras. En los componentes que quizás tengan magnitudes o cantidades definidas, ya, lo hago por sistema de precios unitarios. Y, perdón, los que son no definidas, ¿no? No definidas, lo hago por precios unitarios. Los que son definidas, esos componentes, magnitudes que son definidas, ya lo hago por suma alzada. ¿Está bien? ¿Cómo es por tarifas? Aquí es aplicable para las consultorías en general y también consultorías en obra. Entonces, no puede conocerse también con precisión el tiempo de la prestación de servicio y tienen también una regulación, ¿no? Eh, propia, ¿no? A veces también aquí eh, se deben incluir los costos, ¿no? Los costos sociales, los tributos también, ¿no? Eh, el postor, ¿cómo va a formular su propuesta? Siempre en base a lo estimado, lo referencial, de acuerdo a la ejecución. Entonces, de acuerdo a la ejecución que se va a realizar, los documentos que tiene a la mano, y los pagos se van a realizar en tarifas ya establecidas en la norma, ¿no? Los servicios, por ejemplo, los servicios se calculan de acuerdo a las horas, ¿no? De acuerdo a las horas a las horas que se han venido trabajando, ¿no? Y al postor, de acuerdo a ese sistema,
¿no? Ya va a generar, ¿no? O va a formular su propuesta. En función al tiempo, ¿no? También es importante el tiempo que voy a utilizar para hacer, ¿no? Entonces, verdaderamente en el tiempo que voy a utilizar yo facturo por la hora trabajada, por las horas trabajadas, por los días trabajados. Entonces, hago mi propuesta, ¿no? En el caso de lo que es porcentaje, aquí mayormente se utiliza este tema porcentual para lo que son cobranzas, recuperaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que son temas legales para la tramitación de procedimientos judiciales, obligaciones de dar suma de dinero, procesos ejecutivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hago mi propuesta, hago mi oferta según el porcentaje, ¿no? Según el porcentaje, por los conceptos que se hayan señalado, y yo formulo mi oferta, ¿no? El contratista formula su oferta. De acuerdo a lo que se va a realizar, ¿no? Eh, Depende pues siempre del resultado que sea óptimo, como es su obligación de dar suma de dinero, pues si eso se llega a concretar, ¿no? Depende siempre del resultado, del porcentaje que yo voy a cobrar, ¿no? Del plazo también, ¿no? Que se ha estimado. Y lo que es honorario de éxito, o comisión también de éxito, también para lo que son servicios, ¿no? La oferta siempre se va a realizar de acuerdo al monto fijo o al monto adicional, ¿no? Si hay un monto fijo, y si tú cumples los horarios de éxito, te doy un monto adicional como un incentivo, ¿no? Y se va a dar siempre que hayas obtenido este resultado óptimo, este resultado esperado, ¿no? Igual también para procesos judiciales o temas legales, ¿no? También temas arbitrales incluso, ¿no? De acuerdo a los honorarios que se va a realizar, ¿no? Un horario fijo, de acuerdo al avance, si hay el avance en el plazo establecido, si es que tú cumples, ¿no? Y además de esto, si ese éxito sea favorable para la entidad, ¿no? Recuperas las obligaciones de suma de dinero de todos los morosos, bueno, pues se te da un adicional. Esas son tarifas, porcentajes, ¿no? También dentro de lo que es el expediente de contratación, tenemos lo que son las fórmulas de reajuste, ¿no? Y como su nombre lo dice, sirven para ajustar, actualizar las variaciones de los bienes, de los servicios, de la ejecución de obras. Y esto siempre y cuando sean considerados en los documentos de selección. Acá dice como producto de distribución de ejecución, el tiempo de los contratos sucesivos, periódicos tenían por objeto la adquisición de bienes y contratación, ¿no? Lo que dicen pues el ajuste a través de estas fórmulas polinómicas establecidas en los documentos. Por ejemplo, en obras es importante porque pueden ayudarte o ayudar a actualizar las valorizaciones de obras. En los adicionales también, ¿no? Esas fórmulas de reajuste. Por los coeficientes, tienen siempre un índice de medición, ¿no? Que son dados por el INEI u otros organismos internacionales especializados según el tipo de contratación, ¿no? Esa es la forma de ajuste. En el caso de la viabilidad, ¿no? La viabilidad, la declaratoria de viabilidad o la verificación de esta viabilidad es un requisito para la fase de inversión de ejecución del proyecto, en la cual se elabora el expediente técnico, el estudio definitivo u otro documento equivalente. Mencionar que eso también debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas por la normativa en la materia, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública. Sí. Los lineamientos de esa política, ¿no?
siempre se debe tener en cuenta los requisitos, ¿no? Que están establecidos en esa normativa. Entonces, este documento de lo que es la declaratoria de viabilidad y la verificación de la viabilidad tienen que estar ¿dónde? En el expediente de contratación, ¿no? Siempre y cuando pues esos proyectos que se van a tramitar sean regulados bajo ¿qué? Bajo el sistema nacional de inversión pública. Entonces, bajo ese sistema nacional de inversión pública se hace necesaria su inclusión dentro de este expediente de contratación. También en el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano, que cuenten con componente de equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, el procedimiento que se convoca bajo esta modalidad, el postor va a ofertar en conjunto la construcción de equipamiento, la puesta en servicio, y el caso de la operación asistida en las obras, ¿no? Entonces, aquí se debe describir las maquinarias, el equipo, los componentes necesarios para la ejecución, ¿no? En esos documentos, descripción de estos aspectos técnicos, la instalación, cómo va a ser, el estado, el uso, capacidad, cómo se va a manipular. Entonces, ese documento, ¿no? Ese documento o ese procedimiento tiene que estar en un documento. Y ese documento tiene que estar también anexado al expediente de contratación. Es importante también que esté en la aprobación del expediente de contratación. Si es una contratación que ya se ha declarado desierta, ¿no? La convocatoria se ha declarado desierta, la nueva convocatoria requiere contar, ¿no? Requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación cuando así lo disponga, ¿no? El informe de evaluación de la declaratoria de desierto, ¿no? Es decir, en ese informe lo dispone, requiere una nueva aprobación del expediente de contratación, o en el caso también sea modificado en algún aspecto, ¿no? Si es modificado en algún aspecto, sí tiene que haber un nuevo documento de aprobación. Y este documento de aprobación del expediente de contratación es ¿por quién? Por el titular de la entidad, ¿no? Quien lo custodia es el órgano encargado, pero debe aprobar el titular de la entidad. Hay un documento, ¿no? O hay un procedimiento de homologación de requerimientos. Y esta homologación de requerimientos, ¿quiénes están encargados para hacer este procedimiento? ¿Quiénes están encargados para hacer este procedimiento? Son los ministerios. Los ministerios están facultados para realizar o uniformizar estos requerimientos, ¿no? En el ámbito de sus competencias, a través de un proceso de homologación, ¿no? Debiendo elaborar y actualizar este plan de homologación de requerimientos y a su vez van a trabajar con esta institución que es Perú Compras, que ellos dictan las disposiciones para este plan de homologación, ¿no? ¿Y qué es la homologación? Entonces viene a ser un mecanismo a través de los cuales los ministerios van a establecer características, requisitos de calificación o condiciones para la ejecución conforme a las disposiciones dadas ya por Perú Compras, ¿ya? Por Perú Compras o los ministerios relacionados entre sí, de acuerdo a las políticas, ¿no? Entonces, esto genera o ayuda, ¿no? A las entidades, también a los proveedores, puesto que va a optimizar la realización de estos requerimientos, van a evitar, ¿no? Los errores, generan mayor eficiencia al momento de contratar, ¿no? Mejores resultados. Entonces, el órgano encargado o la entidad encargada de ese proceso de homologación audita disposiciones al respecto, es Perú Compras, ¿no? Promueve el proceso de homologación, priorizando aquellos que sean para una contratación recurrente. Los identifica, ¿no? Los señala como estratégicos, ¿no?
que son de uso masivo, ¿no? Por las entidades. Entonces, de acuerdo a las competencias dadas por la entidad. La contratación de los requerimientos que cuenten con la ficha de homologación aprobada se realiza mediante un procedimiento de adjudicación simplificada, ¿ya? Entonces, para ese tipo de procedimientos, si hay una ficha de homologación, se hace bajo este procedimiento. Entonces, ya vamos viendo que la normativa va enmarcando, ¿no? Para saber qué tipo de procedimiento usar. En el caso de las entidades, si el bien o servicio incluye en el listado de bienes y servicios comunes, en el listado CUPSO, corresponde que se contrate mediante una subasta inversa electrónica. En el caso del bien y servicio utiliza en el catálogo de acuerdo marco, debe utilizarse pues este procedimiento de acuerdo marco, ¿no? Método especial para la contratación. Entonces, el año pasado, estos plazos, ya. ¿Cuál es el procedimiento, no, para realizar la homologación? Tiene que haber pues esta ficha de homologación, y esta ficha de homologación se tiene que aprobar, se tiene que aprobar, y esto lo realiza con una resolución el titular de la entidad, ¿no? Tanto la aprobación, modificación o exclusión de la ficha, conforme al procedimiento establecido en las directivas dadas por Perú Compra. Y dichos actos que tienen opinión pues, favorable por dicha entidad se publican en el diario peruano. El proyecto de ficha de homologación se hace una prepublicación en el portal de la entidad, en Perú Compras y también en el SEAS, ¿no? A partir de ello se reciben comentarios o recomendaciones sobre su contenido, un periodo de 10 días, a fin de permitir pues que los proveedores, ¿no? Los proveedores participen, ¿no? Permiten la participación de los proveedores en la aprobación de estas fichas y esto ayuda pues a mayor transparencia, a mayor eficacia. Y después la entidad tiene un plazo de 10 días para evaluar, modificar la ficha de homologación. Perú Compras hace su publicación en su portal y las fichas ya se encuentran vigentes. ¿Ya? Es el procedimiento para su evaluación. Antes de pasar a eso, el año pasado, ¿no? El año pasado, a raíz de, no, el año 2020, ¿no? A raíz de lo que es el procedimiento de reactivación económica, ¿no? A raíz de la pandemia, hubieron modificaciones. Los plazos, ¿no? Los plazos, por ejemplo, los ministerios tenían un plazo para poder, un plan actualizado para este procedimiento de homologación. Se le señaló, ¿no? Que Perú Compras, en coordinación con los ministerios, en este caso de producción, identificaba aquellos sectores con mayor incidencia, los cuales eran comunicados a la Central de Compras Públicas a los ministerios para actualizar pues este plan de homologación, priorizando las fichas que corresponden a aquellos sectores que tenían mayor incidencia en las micro y pequeñas empresas y enviaron ese plan, o se tenían que enviar ese plan actualizado, ¿no? Entonces, le daba un plazo de 10 días para empezar con este proceso de homologación de requerimientos, a fin de reactivar, ¿qué? Reactivar la economía de las micro y pequeñas empresas. Eso es en cuanto a lo que estamos hablando del proceso de homologación. No ha habido un error ahí en el tema de los PPTs. Y también es importante, ¿no? Que para convocar un procedimiento de selección, este tiene que estar incluido en el plan anual. Debe haber un expediente de contratación aprobado, a fin de poder designar a un comité de selección y contar con estos documentos de selección, ¿no? Aprobados para que estos sean publicados en la convocatoria
Para ejecución de obras también con el expediente técnico de obras, disponibilidad física del terreno, características de obras, la entidad adopta medidas necesarias para asegurar su disponibilidad de terreno, ¿no? Y hablamos de esa parte. Los acuerdos del comité también tienen que estar en el expediente de contratación. Hemos dicho todos aquellos actos, ¿no? Todos aquellos actos. Y si hubiera modificación también, ¿no? A razón de las consultas y observaciones del área usuaria, las modificaciones también que se dan, ¿no? Tienen que ser en el expediente de contratación. Una vez otorgada la buena prueba, el comité de selección deben permitir el acceso a los postores, salvo información que sea clasificada por reserva de carácter militar o tributario o financiero. La remisión del expediente de contratación, una vez que sea consentida la buena prueba, el comité de selección remite el expediente de contratación al órgano. Entonces, primero tiene el órgano encargado de las contrataciones. Para el procedimiento de selección se lo da al comité de selección. Después de consentida la buena prueba, el comité de selección vuelve a enviar el expediente al órgano encargado. ¿Para qué? Para que éste realice toda la formalización, los trámites administrativos para la contratación, ¿no? Para la contratación. Eso ha sido todo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Hoy estuvieron muy callados, no sé si hablé mucho, ¿no? A ver, Raquel, en el caso de compra por paquete, ¿hay un límite de ítems? No he visto, pero he visto mayormente que son 3. Buenas noches, una consulta. Ahora habla del expediente de contratación de empresas extranjeras. Ya, creo que a raíz del caso, ¿no? Consultoría. Quisiera saber si se aplica el mismo método para la contratación de servicios entre estados. No de estado de empresa, no, estado, tienen otra normativa, ¿no? El caso que yo les hablaba hoy día es uno que sí está regulado, que es un encargo a un organismo internacional, ¿no? Un organismo internacional para que realice, pues, este procedimiento de las ocasiones preparatorias o el procedimiento de selección, creo que se refiere a eso, ¿no? Para encargo, ¿no? Por encargo. Yo sí he visto pues hasta 3. Y no me aceptó, me salía que no hay stop. Pero eso de los 36 actos, eso es por la entidad, ¿no? Que la entidad que usted estaba eligiendo no tenía el stop correspondiente. No es que el sistema no se lo permita, ¿no? No, como le digo, no he visto que haya un límite de los ítems. De repente en la práctica sí, pero acá el STOT, en este caso era por parte de la entidad quien usted quería realizar, ¿no? Con la contratación. ¿Alguna otra consulta? Lo que son servicios especializados, ¿no? Un estudiante tendría que ser un especialista, ¿no? Para hacer un informe de consultoría, ¿no? Porque los informes de consultoría, salvo que la entidad determine lo contrario, tiene que estar firmado, ¿no? Tiene que ser un profesional en la materia, ¿no? Y un estudiante, pues, no lo podría realizar. Son profesionales que brindan sus servicios, ¿no? La locación de servicios, mayormente. Bueno, no hay más consultas. Hemos dado por finalizado la sesión del día de hoy, ¿no? Ya la hora nos quedó un poco corta. Igual si tienen alguna consulta o adicional, ¿no? Les pediría que la escriban al grupo de WhatsApp o de manera interna me pueden hacer las consultas. Entonces nos reencontramos nuevamente el día martes para desarrollar la siguiente sesión. Gracias por su participación el día de hoy.